Como conocido, recibimos a Carlos Faropa, que es presidente de la Sociedad de Productores Forestales y además una persona con mucha expertise. Asesoró a la ex Botnia, ahora UPM, para la instalación de su planta allí en Fray Bentos. Entonces, conoce mucho de este métier y nos va a brindar, por lo menos, su experiencia en cuanto a la instalación de este tipo de emprendimientos productivos aquí en el Uruguay. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, muchas gracias. Bueno, a ver, lo primero, ¿era previsible que en algún momento se concretara esto de, ojalá se termine por concretar definitivamente, ¿no? Pero esto de la instalación de una tercera planta de celulosa en el Uruguay? Sí, era esperable, es parte de un proyecto forestal de país y digamos que era un tema de plazos, de tiempo. Estamos hablando igual acá de un mediano plazo, 4, 5, 6 años, y eso es lo esperable. ¿4, 5, 6 años para comenzar la construcción o 4, 5, 6 años para que ya esté funcionando? Digamos, en esas etapas hay toda una etapa inicial que es esto, que iniciaron autoridades y la empresa. Los tiempos habrá que ajustarlos porque verá la empresa sus tiempos y también el Poder Ejecutivo. Lleva un periodo de negociación, de ver, de entender, y luego empiezan en paralelo todo lo que hace al proyecto en sí mismo. Estudios de impacto ambiental, prefactibilidad, factibilidad del proyecto, y luego en paralelo van ingenierías financieras e ingenierías industriales y al detalle para empezar luego la etapa de construcción. Claro, y ese es el proceso que demanda un tiempo relativamente prudencial. Sí, en el caso anterior, digamos, estuvimos hablando de 5 años desde el inicio de los trabajos del relacionamiento con el Estado hasta la puesta en marcha. Ahora, me imagino que al ser la tercera en el país y ser una empresa que ya está funcionando en el Uruguay, el know-how, el saber cómo hacerlo, puede mejorar los tiempos, tanto para la presentación del proyecto como para que el gobierno realice, por ejemplo, las tareas de impacto ambiental. Saber qué es lo que hay que controlar, no sé, me imagino que deben ser proyectos que incluso deben ser mejorados a los que ya están funcionando, pero que van más o menos en la misma línea. Desde ese punto de vista, si bien no es que no se vayan a hacer los controles, hay una experiencia recorrida de ambos lados. Sí, eso es lo bueno de tener tecnología y industrias que nos obligan, que fue lo que sucedió con el primer proyecto de Botnia, hoy UPM, fue prepararnos para recibir ese tipo de inversiones. En aquella época el Uruguay tenía un PBI mucho menor y la inversión relativamente era mucho mayor respecto al PBI que en este caso. La influencia. La influencia sobre el peso sobre el PBI, ¿no? Estamos hablando que prácticamente en aquella época el PBI era de 13.000 millones y la inversión era un 10% de ese PBI. Para la época era muy importante. En esta época también es muy importante porque estamos hablando de una inversión también grande por sí misma, porque los procesos industriales se han encarecido en dólares a nivel mundial, y segundo porque va a requerir también, donde vaya la planta, una infraestructura que también va a tener que acompasar ese proceso. Cómo llegar con el abastecimiento de madera, cómo salir con la producción, lleva conexas infraestructuras. ¿A usted le parecía algo esperable también que la empresa pusiera ciertos requisitos en cuanto a la concreción de obras de infraestructura para poder desarrollar el emprendimiento productivo? Esto que se menciona de eventualmente donde se vaya a instalar, se dice en la cuenca del Río Negro, más o menos hay una zona ahí, podría ser cerca de Paso de los Toros, cerca de Pueblo Centenario en Durazno, en fin, se verá dónde. Pero esto de que tiene que haber una contraparte por parte del gobierno de poner las carreteras en mejor estado, el tema del ferrocarril para llevar la producción a Montevideo. ¿Era algo esperable también? Es esperable porque, digamos, hay condiciones que las da los países. O sea, hay condiciones de competencia natural que tiene el país. O sea, el país tiene buenos suelos, un buen clima para determinada forestación. ¿Qué hizo el país para diferenciarse hace 28 años? Una ley forestal, que es una política de Estado, que fue desarrollando plantaciones a nivel de todo el país y con un efecto descentralizador, o sea, todas las industrias se colocan donde están los bosques. ¿Cuál es la siguiente cosa que tendríamos que hacer? Es, bueno, el Uruguay se preparó a generar producción forestal, como lo hizo también en la agricultura, se generaron producciones. Bueno, lo que hay que tener ahora es políticas de Estado respecto a infraestructura. ¿Y está faltando eso hoy? El país generó infraestructuras durante estos años junto con privados. Hay un sistema de puertos sobre el río Uruguay importante donde hay mucho puerto privado, Palmira, Conchillas, Fray Bentos, hay varios puertos ahí, ¿no? Un sistema portuario.
El Estado también colaboró con puertos, uno piensa en las ampliaciones de ANP en el puerto de Montevideo, Muelle C, Puerto Graneles, La Paloma como un pequeño puerto forestal, ahí hay. Pero lo que sucedió también estos años es, el Uruguay promovió inversiones, promovió el crecimiento económico, por suerte, como debe ser de un Estado. ¿Y qué pasó? En el año 2003 el Uruguay manejaba de cargas generales aproximadamente, ¿no?, en algunos estudios que hemos hecho, unos 3.600.000 toneladas de productos forestales, agrícolas, ganaderos. Esa proyección fue creciendo y hoy en el 2016 estamos hablando de, en el orden aproximado, de 20 millones. O sea, hemos multiplicado por 6 las capacidades de carga. Y el sistema vial sigue siendo básicamente el mismo, con modificaciones, ¿no? ¿En 3 años se multiplicó por 6? No, en 10 años. Del 2003 al 2000, digamos hoy al 2015, 2016, sería el último número. Sí, igual es una cifra exponencial, ¿no? Y claramente las carreteras y el sistema vial del país no han tenido una respuesta adecuada a ese crecimiento. Lo vemos todos los días eso, ¿no? Y el otro gran faltante es, si bien el país trabajó en las salidas, o sea, uno si piensa, tiene el sistema portuario del río Uruguay, se utiliza, hay un sistema fluvial, sistema de cabotaje importante, que no lo tenía el Uruguay hace 10 años, 12 años. El puerto de Montevideo creció, generamos un aeropuerto nuevo, que también es salida, pero no tenemos el acceso directo a esas salidas. O sea, todavía nos falta todo lo que hace a caminería departamental, primaria y secundaria, y rutas nacionales, primaria y secundaria. Y a ver, quiero basarme en su experiencia. ¿Por qué se pone en esta oportunidad tanto hincapié en el tema del ferrocarril, de trasladar la carga de esta nueva pastera por ferrocarril hacia Montevideo, hacia el puerto incluso, directamente? Sí. ¿Es un tema de abaratar costo, de un tema de no dañar tanto las carreteras, o es un tema de que no daría la logística para traer por carretera toda esa producción? Ahí hay varias cosas a la vez. O sea, creo que es una buena oportunidad para que el interés nacional confluya con el interés de un proyecto desarrollador como es esto. Estos proyectos son inductores de desarrollo, o sea, una vez que se instalan, alrededor se instalan otras operaciones, que pueden ser para esta planta o que pueden ser solamente de conocimientos o de infraestructuras. El tren lo que podría ser es una solución muy amigable con el ambiente, económica, hay que hacer la inversión, sí, pero hay líneas, hay terraplenes, hay líneas que están abandonadas o subutilizadas, o sea, mejorándolo sería una gran capacidad. Y el Uruguay tiene una red ferroviaria que no está en buen estado, pero que es mejorable. Entonces, podría ser un sistema, un modo de transporte económico, sustentable en sí mismo, de buen impacto ambiental, digamos, de bajo impacto ambiental, porque uno traslada grandes cargas y no está con muchos camiones en la ruta, y podría tener un acceso directo a Montevideo, como lo tiene, de hecho, ¿no? El tren entra a Montevideo, al puerto de Montevideo. En estos días de negociación, y volviéndome a basar en su experiencia, ¿por qué se termina por definir, por ejemplo, Uruguay y no el sur de Brasil, que también quería la planta? ¿Existen ventajas comparativas del país para ser atractivo para este tipo de inversiones? Primero, yo creo que en la primera etapa, cuando hicieron su primer planta, Brasil fue un punto de comparación. Y puede seguir siéndolo hoy. Pero es más difícil ingresar a Brasil, digamos, por un tema de competencias. Hay empresas brasileñas muy poderosas que ejercen también sus influencias. Lo que no quita que también haya otras ventajas que de Brasil. Por ejemplo, Brasil puede financiar a fondos de bajo precio proyectos de este tipo. En este caso, la empresa va a tener que buscar su financiamiento para instalarse. Estos proyectos son de largo plazo. Si bien hay fondos propios, también hay que tomar fondos de largo plazo para un desarrollo de este tipo. Entonces, el sur de Brasil puede ser una posibilidad. Yo creo que Uruguay en este caso, es más amigable para ellos porque ya conocen el país, lo conocen más al país. Hace muchos años que trabajan con el Uruguay. Y el Uruguay uno puede trabajar en estos niveles de proyectos seriamente, técnicamente hablando y políticamente también se puede hacer en formas muy correctas las inversiones. Y para los productores forestales del país, ¿esto significa alguna variante? Es decir, ¿hay que pensar, por ejemplo, en extender el área forestada? ¿Se plantea algún tipo de desafío nuevo?
Más que nada de extenderse algo, pero no estamos hablando de crecimientos importantes, de crecer algo el área forestal sería más que nada porque de donde esté va a generar un área de influencia. El área de influencia ahí va a generar, digamos, en suelos forestales, competencia con otra producción. Entonces habrá que, el dueño de la tierra definirá qué uso le va a dar a la tierra. Probablemente sea en el camino de lo que está sucediendo hoy. Estos proyectos de alianzas o asociaciones entre productores y las empresas forestales que arriendan sus campos o van en sociedad. Entonces tienen toda la tecnología de las empresas, perciben un arriendo y le dan un área marginal del predio al productor que puede continuar con sus producciones estables, digamos, de granos, agricultura o ganadería, y en áreas marginales de forestación. Entonces se consigue ahí un buen equilibrio, o sea, ingresos permanentes. Es un ganar-ganar. Exactamente, el productor percibe una renta fija o gana, porque recibe una tecnología y se asocia, y a su vez en la producción agrícola ganadera, que a veces es más inestable en ingresos, percibe un ingreso fijo. Eso lo ayuda a planificar mejor su presupuesto y a diversificar los ingresos. Y conversamos un poco fuera de cámara porque también se menciona en algunos ámbitos, o por lo menos con personas con las que yo he podido dialogar a nivel de gobierno, que la instalación de esta tercera planta también traería aparejado, y lo pongo en condicional, justamente preguntándole a usted que es el que tiene conocimiento, cierta inversión en innovación en cuanto a las plantaciones, es decir, a que la plantación que hoy existe en el Uruguay, del tipo de árbol que se está utilizando para estas plantas de celulosa, también tendería, yo no sé si decir a mutar, pero sí a perfeccionarse, y eso exige también una inversión en innovación, que seguramente acompañará un proceso que ya está en curso. ¿Pero esto es así? Sí, es así en cuanto a que toda la producción vegetal en el mundo lo que hace es ir mejorando genéticamente para ir buscando objetivos de producción. Mayor producción, mejor sanidad, que la planta crezca sin problemas, que se adapte mejor a las condiciones de ese sitio, suelo, clima, del lugar. Y en ese caso ya hay muchos años de investigación. La misma empresa, en este caso UPM, desde que instaló Forestal Oriental en el año 90, viene generando un banco y un sistema de investigación e investigaciones en cuanto a lo que es mejora genética de los árboles. Entonces lo que hace es ir identificando mejores orígenes de árboles en el mundo, haciendo cruzamientos y hibridando y logrando mejores árboles con mejor capacidad de producción, con objetivos de adaptación al lugar, pero además con mejor rendimiento en lo que hace la relación tonelada de madera, tonelada de celulosa final. Que se necesiten menos árboles o menos cantidad de árboles para producir mayor cantidad de celulosa. Así es, y que a su vez en la misma unidad de suelo podamos producir más madera de la que producimos hoy. La tecnología que usamos en los 90 es totalmente diferente a la tecnología de hoy. Claro. Con esta tercera hipotética tercera planta de celulosa en Uruguay, ¿quedaría a tope la capacidad del país para tener este tipo de emprendimientos? ¿Ya no hay más margen para otra eventualmente? Eso es que todavía no terminamos ni de confirmar la tercera, nadie va a pensar en la cuarta. Pero sí, desde el punto de vista estratégico y de alguien que está metido en el asunto, ¿se puede pensar en que haya más o solamente alcanza para estas tres? No, primero, el sector forestal es mucho más amplio que eso. Entonces, tiene industrias de aserradero, tiene industrias de tableros, exporta también chips y madera, también en rollizos de alta calidad, también para otros países. Y tenemos una capacidad instalada para energía. De hecho, esa zona, la que se especula, la cual podría llegar a estar Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Rivera mismo, también tiene una producción de forestal, estaba siendo muy afectada, entre otras cosas, por el tema de la caída del mercado de los Estados Unidos. O sea, era una zona donde la utilización de madera estaba sintiendo el impacto. Sí, ahí tenemos esos problemas en cuanto a plantaciones de pino o de eucaliptus que se transforman en tableros laminados, en tableros de fibra o en madera cerrada de alta calidad con procesos industriales muy integrados, pero que estaban encontrándose con problemas, sobre todo en lo que hizo el mercado de construcción de Estados Unidos, que parcialmente se solucionó en los últimos años con el Tratado de Libre Comercio de México. México ayudó mucho a destrabar un poquito la producción. Volviendo si volvemos a la pregunta, diría que sí, una tercera planta
nos pondrían en una capacidad donde estaríamos compitiendo por la madera, tanto para la energía. El Uruguay genera mucha energía por biomasa sustentable. O sea, si bien la matriz energética hoy tiene hidráulica, tiene eólica en gran cantidad, también tiene una instalación importante hoy, simplemente con biomasa. Entonces, hay una parte que si uno mira la industria nacional, se abastece de madera para generar vapor. O sea, abastece de madera para generar vapor y energía eléctrica. Y entonces hay también una competencia. Vuelvo al punto. En ese caso, con pequeñas modificaciones hoy, la tercera planta sería sustentable. Pequeñas modificaciones es continuar con las tareas de sustitución de plantaciones, las mismas forestaciones por nuevas, y un crecimiento que se está dando en el orden del 1,5% por año de plantaciones nuevas, áreas nuevas en esos sistemas de asociación o inversores que invierten en eso. Estaríamos ahí. Ya un horizonte de decir una cuarta planta ya es un horizonte, como todo lo que es forestal, de largo plazo, fijarlo, estudiarlo. Igual Uruguay tiene suelos de capacidad forestal, de aptitud forestal, que por ley son plantables. Pero sería un problema de materia prima, de capacidad de producción de materia prima, no un problema de que medioambientalmente pudiera resultar un problema para el país o... No. En esos casos... Por ejemplo, ¿cuántas plantas de celulosa tiene Finlandia? Que no sé, para todos es un referente Claro. Por este tipo de cuestiones. Sí, por ejemplo, Finlandia debe tener, hoy por hoy, cerró alguna planta, pero debe tener entre 15, 16 plantas, 17 plantas instaladas. Más industrias de papel integradas también. Entonces, digamos, no es un problema de sostenibilidad ambiental. Las plantas que hay en Uruguay además tienen una performance ambiental comparable con, digamos, son de las 10 mejores plantas del mundo, por decir un ranking de capacidad y de eficiencia. Eficiencia ambiental, performance ambiental, eficiencia energética, eficiencia productiva. Uruguay en ese momento recibió inversiones muy buenas y exigió inversiones. O sea, la Dirección de Medio Ambiente y sus autoridades pusieron exigencias fuertes, tan es así que además tuvimos algún problema limítrofe y sin embargo continúan las plantas funcionando. ¿Por qué? Porque en realidad sus niveles de emisión al aire, emisión al agua, no son detectables o están muy ajustados con los niveles más exigentes de las mejores técnicas disponibles, por ejemplo, de Europa. ¿Y es exagerado decir que esta podría ser eventualmente la mejor planta del mundo en cuanto a tecnología? Yo diría que sí, que se va a aproximar bastante a eso, sí. No van a invertir en una planta que no esté con una proyección por lo menos de 20 años adelante. O sea, sus capacidades energéticas, productivas y ambientales tienen que estar con una proyección aproximadamente de 20 años para mantenerse en la punta de los mercados, ¿no? Y una planta de vida útil de estas puede tener más, 30, 40 años, ¿no? Y Repasábamos antes de la entrevista, a uno pasa rápido el tiempo, ¿no? Pero sí, ya van casi 10 años de la puesta en marcha de la ahora UPM, la ex Botnia, es decir, podríamos llegar a decir que llegó al 25% de su vida útil, sí, la planta, como planta en sí. Sí. Ahí está, ese es un buen ejemplo. Ahí se colocó lo mejor existente en el mundo, la mejor tecnología disponible estaba instalada ahí. Y sigue siendo hoy de las mejores plantas del mundo, porque tampoco es que se inviertan en tantas plantas, al contrario, lo que va sucediendo es, se van cerrando en algunos lugares porque son plantas chicas antiguas, o que las cuencas no dan para abastecer a una planta tan grande, pero se van renovando. Aún Finlandia hoy tiene 2 proyectos de celulosa para producir celulosa de este porte que se va a instalar acá. O sea, 1,5 millones de toneladas de producción, digamos, no conozco la expectativa esta, pero más o menos van a estar en 1,5 millones de toneladas de producción. Y la última, porque usted mencionaba allí del pasar, ¿por qué Uruguay no ha podido agregarle valor agregado al valor agregado? Es decir, la instalación de la planta de celulosa es darle valor agregado a la forestación. Pasamos del árbol a la celulosa. ¿Por qué no logramos dar ese salto de también instalar una fábrica o una industria del papel? Ahí, primero, el Uruguay le fue dando valor agregado a su forestación, o sea, en esa investigación científica que se fue mejorando los árboles, o sea, en el área silvicultural, o sea, lo que hace las plantaciones, ya agregamos mucho valor. Todas las forestaciones del Uruguay, todas las producciones industriales, o el 90% del área plantada del país, está bajo esquemas de certificaciones internacionales, esquemas de certificaciones que yo diría que muy pocos países tienen, y ninguno, yo diría, el porcentaje alto que tiene Uruguay de certificación. Eso significa sustentabilidad ambiental, social y económica. Esos esquemas de certificación se mantienen.
Y eso hace que hemos evolucionado en alta inversión y calidad en las plantaciones. Siguiente paso, los procesos industriales. Empezó el proceso industrial exportando rollizos, luego chips, luego llegamos a celulosa y los otros procesos industriales en paralelo, aserraderos, tableros y biomasa. ¿Por qué no un proceso de papel? Bueno, hay plantas en Uruguay de papel, un par de plantas que históricamente están, que se han modernizado y consumen celulosa de esas plantas. El problema es, la celulosa se puede producir masivamente en un punto, pero luego se disgrega en mercados a nivel mundial. Entonces, uno tendría que focalizar algún tipo de mercado y en menor producción y no una gran fábrica de celulosa, una gran fábrica de papel integrada, digamos, sería muy difícil, porque esa producción va a medida, se producen distintas plantas y distintos tipos de papel. O sea que ni siquiera es viable, por más que uno tenga la materia prima al alcance de la mano, no es viable. No en la escala, no sería en la escala de este tamaño, digamos. Si bien hay plantas de gran porte, por ejemplo, por decir algo, en China, UPM tiene una planta de gran porte de papel y también lo tiene Stora Enso, pero son mercados muy concentrados, totalmente diferentes. Aquí tendríamos que pensar en producir papel a medida y disgregado al nivel del mundo. Y las plantas de papel están en el mundo y producen los papeles con los requerimientos. O sea, la celulosa es una estancia intermedia a papel. Para producir papel es volver a esa madera que la molimos, la producimos celulosa, le sacamos, porque celulosa es un componente de la madera. O sea, cuando uno tiene la madera, lo que hace es la parte químicamente por la mitad y una parte es lignina y hemicelulosa, que es lo que segmenta la madera, le da consistencia, y lo otro es celulosa. Esa parte es lo que producimos, o sea, la mitad de la que entra de madera es para producir esa celulosa. Y entonces, con esa celulosa, en los mercados de papel, se hacen distintos procesos para obtener papeles distintos, o sea, tisú, descartables, impresión, son papeles diferentes con agregados químicos diferentes. Bien, Carlos Faropa, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día, fue muy ilustrador por cierto, y volvemos a conversar, porque lo que está claro es que vamos a seguir hablando por un largo rato. Ojalá que podamos hablar por largo rato de esto. La pausa y seguimos con más noticias.